Hola queridos hermanos, muy buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me da mucho gozo el poder llegar a ustedes por medio de este audio. Espero que sea de bendición, sabiendo de que la única forma que tenemos de poder estar juntos es a través de la tecnología y mediante ella podamos utilizarla de la manera más sabia y en ello poder agradar a nuestro Señor. Quería poder invitarlos a que eh, vamos a tener intervalos en esta grabación en la cual les voy a pedir que paren la grabación y lean los versículos para poder hacerlo más eficaz y eficiente para que ustedes también sean partícipes de esta predicación. El título de hoy tiene por nombre Siervos libres en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Te invito a que lo busques en tu Biblia, lo puedas leer, ponga pausa a este audio y después continuemos con lo que en ello están. Te invito a que los busques, lo leas y después continuamos. Bien, una vez que hemos leído estos versículos, es necesario tener presente y comprender que en primer lugar el apóstol Pablo dejó bien enfatizado en los versos anteriores, o sea, es decir, del 1 al 14, que ya no pertenecemos al viejo hombre, o sea, no pertenecemos al pecado, que si morimos, morimos al pecado y vivimos para Cristo. Versículo 4 del mismo capítulo 6. Fuimos comprados, fuimos justificados. Versículo 7. Mediante la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Ahora estamos bajo la gracia de Dios, bajo el regalo de Dios, bajo este don inmerecido. Ya no estamos más bajo la ley para llegar a Dios, en el versículo 14. Entender que solo el mérito de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador era suficiente para obtener la gracia de Dios. Y todo esto lo que involucra lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Lo buscamos, lo leemos y después continuamos con el audio. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Si ya lo hemos leído, el que llegaba a los pies de Cristo desestimaba las costumbres judías y lo que en la ley estaba escrito, o sea, lo que había que hacer para agradar a Dios. Ya no es, esto ya es por gracia. O sea, qué forma irónica tenía de comenzar en el versículo 15, de decir, ya que es por gracia, hagamos lo que queramos. Por lo cual daba la creencia de poder hacer conforme la propia voluntad de que cada uno estaba. En el versículo 1 y 2 del capítulo 6 y el versículo 15, Pablo tiene la misma postura. La frase esa que dice, ¿qué pues? Es como diciendo, ¿cómo pueden tener ese pensamiento? Es ilógico a los pies de Cristo. De forma de que la gracia es la forma en este tiempo, en esta dispensación, de llegar a Dios. Entonces, Pablo, cuando le hace explicar la diferencia entre la gracia y la ley, en el capítulo 7, versículos 7 al 25, queridos hermanos, por favor, búsquenlo, léanlo, capítulo 7 de Romanos, versículos 7 al 25, él explica el por qué la ley es necesaria para agradar al Padre. Esto no es llegar al Padre, es agradar, es hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, hacer su voluntad, el cómo debemos comportarnos en este mundo. Y se termina contestando a sí mismo con un rotundo de ninguna manera.
Es imposible tener la postura de pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios nos limpió de todo pecado, los pasados, los presentes y los futuros. Esto no nos permite cometer pecado libremente. O sea, no nos permite estar ofendiendo a Dios continuamente. Él nos dio el perdón, nos dio la gracia. ¿Cómo nosotros vamos a tener la descaradurez de estar ofendiendo a aquel que nos dio la salvación continuamente? No podemos estar pecando. Ofender a la persona de Dios, ofender al Espíritu Santo que mora en mí, a Cristo y a su sacrificio, y al Padre, que es Dios justo y juez. Después del versículo 15 de Romanos, seguimos Romanos capítulo 6, versículo 15, estudiándolo, y dice que el apóstol empieza a explicar por medio de una figura que en aquel entonces era muy bien conocida, y todos lo sabemos a través de la historia, la figura del esclavo del siervo. Muchas veces Dios recurre a ejemplos prácticos en la palabra, a parábolas, a historias, para enfatizar algún concepto que ellos puedan determinar y ver de nuestro vivir diario para comprender aspectos espirituales. Si no entendemos cosas sencillas como lo que vivimos día a día, menos vamos a entender lo que no vemos. Como deja bien claro en el versículo 19 de Romanos capítulo 6, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, porque sus ojos no veían más allá de sus narices, su entendimiento estaba en las cosas que los rodeaban y no querían ver más allá. Perdón. Si no comprendemos lo que está alrededor nuestro, menos vamos a comprender espiritualmente, ya que nuestros ojos nos ven más allá de nuestras narices. La figura del esclavo era muy común en el siglo I. ¿Y esto por qué? Ya que una tercera parte de la población mundial estaba bajo la categoría en esa sociedad. Una tercera parte de la población mundial eran esclavos o siervos. Imagínate la magnitud de la cantidad de personas que en aquel entonces estaban involucrados en estos aspectos. De los pueblos de etnia, de distintas etnias, un esclavo era un animal. Un esclavo era un animal. Era una persona que la podían tratar como quisieran, como basura. Y el siervo quizá se podía llamar persona, porque tenía algunas que otras libertades. Tenía tiempo libre, tenía una casa donde vivir solo y muchas otras cosas particularmente que los siervos tenían, porque eran personas más de confianza. Pero a su vez, es claro que tenemos que tener el entendimiento de que nosotros nos tenemos que basar acerca de lo que Dios quiere o Dios quería que podamos determinar nosotros como pueblo acerca de los esclavos y de los siervos. Entonces, para entender esto, tenemos que ver a lo que Dios dijo a su pueblo en esa dispensación, en ese momento. Les invito a que puedan buscar Éxodo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Éxodo capítulo 21, del 1 al 11. Y Deuteronomio capítulo 15, del 12 al 18. Deuteronomio 15, del 12 al 18. Te invito a que lo busques, lo leas, para que veas lo que Dios habla acerca de los esclavos y de los siervos. En los personajes, en estos dos pasajes, Dios le hace ver que son personas. Dios habla y le dice, tu hermano, haciendo referencia de que es igual a vos. Tiene
rol, va a cumplir otra responsabilidad social, pero no deja de ser tu hermano. Y teniendo esto en claro y que los judíos principalmente lo sabían, no así los romanos, porque ellos no tenían la costumbre judaica, no comprendían esto. Un esclavo para los romanos era una basura. En cambio, un esclavo para un hebreo era mi hermano. Por lo cual es necesario que nosotros reflexionemos acerca de cómo Dios quería que el hombre, que el hebreo, que su pueblo viera a ese esclavo, a ese siervo. Entonces, mediante la ley, decía que los judíos tenían bien claro esto y los romanos no. El esclavo no tenía voluntad alguna porque no se lo trataba como persona, pero el hebreo lo veía de este otro modo. Por eso él habla de que el esclavo se podía comprar y pagar. Una deuda. Esto significaba de que había una deuda mediante un servicio. Una vez pagada su deuda, éste quedaba en libertad. De lo contrario, el día del jubileo o pasados 6 años de trabajo, éste era libre. Pero si él por amor, o sea, hablando de este esclavo, por amor y gratitud decidía quedarse con su amo, recibía una marca en su oreja, más allá con un tipo arete, el sentido de pertenencia y lealtad en el marco de la casa de aquel que lo había comprado y le había pagado la deuda, ya sea hombre o mujer. Por eso en el versículo 16 nos dice que si nos sometemos a alguien, nos volvemos esclavos de éste. Versículo 16 de Romanos capítulo 6 dice que si nos sometemos a alguien, somos esclavos de éste, porque ya no es nuestra voluntad, sino la de aquel a la que servimos. Y te invito a que podamos tener ejemplos prácticos, ejemplos de nuestro andar diario. Cuando nosotros buscamos trabajo, conseguimos unos, empecemos a tener un patrón, empezamos a tener un jefe. Y ya no vamos a hacer el trabajo, o sea, hablando en relación de dependencia, ya no vamos a hacer el trabajo de la forma que yo lo crea correcto, sino que lo voy a tener que hacer de la forma que mi jefe crea que es más conveniente, porque él es el que me paga, él es el que me manda y cómo lo debo de hacer. Asimismo, también el estudio. Y aunque lo veamos de una forma de decir, no, no somos esclavos, nosotros decidimos. Sí, pero hace una prueba y escribe lo que vos quieras, a ver qué no te vas a tener. O anda a una clase y dictala como vos quieras. Yo quiero estudiar esto hoy, punto. No, no podemos hacer esas cosas. Tenemos que seguir lo que nuestro profesor, lo que nuestros maestros nos quieran enseñar en ese momento porque llevan un orden. Ya hay una relación. Contraer una deuda. Cuando contraes una deuda, ya sea de palabra o una deuda monetaria, te vuelves un esclavo de aquel a quien debes, porque vas a estar siempre presente en que te van a estar llamando por teléfono, por celular, diciéndote, acordate que tenés que pagar esto, acordate que tenés que hacer lo otro, y ya no podés estar comprando o haciendo lo que vos quieras porque tenés que estar presente que tenés que pagar una deuda, ya sean de tu servicio, ya sea de lo que sea, y principalmente las tarjetas. Una vez que nosotros nos hacemos acreedores de una deuda con tarjeta de crédito y es larga, hermanos, nos cuesta un montón estar pagándola y nos volvemos deudores de ellos y nos volvemos esclavos de esas tarjetas hasta que las terminamos y las liquidamos. En esto la palabra es muy específica y nos pide y nos dice muy sabiamente, no sean deudores de nadie. Esto es para que no seamos esclavos de nadie ni de nada. Dios el Señor, Jesús el Señor cuando estuvo en la tierra, dijo, dad a César lo que es de César y dar a Dios
lo que es de Dios. Estamos en este mundo, el Señor comprende esa situación, por eso dice, dale a César lo que es de César. Cumple con tu responsabilidad, no seas esclavos de ello, cumple con tu responsabilidad, pero también cumple con tu responsabilidad de honrar a Dios. Un pacto, dar nuestra palabra, nos hace esclavos de aquellos que dimos. Cuando tienes que cumplir lo que lo diste, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y hay muchas maneras de ser esclavos, hay muchas maneras. Y no porque tengamos una cierta libertad, no nos podemos contradecir en esto. Hoy somos libres mediante la ley, mediante lo que quieras ver, en nuestros movimientos, lo que hacemos, porque podemos tomar muchas decisiones. Pero somos esclavos de nuestra propia responsabilidad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó muchas enseñanzas profundas. Y en Juan capítulo 8, versículo 31 al 47, Juan capítulo 8, versículo 31 al 47, te invito hermano que lo busques, lo lees, pongas en pausa este audio, medita lo que allí dice y después continuamos. Los judíos se decían libres a sí mismos, aunque irónicamente, eran esclavos del Imperio Romano por más de 70 años. En este momento en que el Señor habla en Juan capítulo 8, versículo 31 al 47, los hebreos, los judíos, ya eran esclavos hacía más de 70 años por el Imperio Romano. Antes del Imperio Romano, los griegos. Antes de los griegos, los babilónicos. Antes de los babilónicos, los persas. Antes de los persas, los egipcios. Y te puedo seguir continuando hacia atrás. Esto no es comparable que éramos esclavos y que hacíamos la voluntad de nuestro padre, el diablo. Por más allá de que ellos, los judíos, supieran de que éramos esclavos de los imperios que los conquistaban continuamente y que hacía añares que tendrían que estar sirviendo y pagando tributo a otros que no podían ser una nación libre, el Señor le dice, eso no se compara en nada a lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Porque ustedes son esclavos porque la voluntad de su Padre quieren hacer. Y muchos la siguen haciendo. De los romanos por obligación. Del padre de mentiras por voluntad propia. Eran esclavos, eran siervos del Imperio Romano por obligación, porque fueron conquistados. Pero también, y esto lo tenían que hacer y entender que eran esclavos del diablo por voluntad propia. Cuando Cristo nos abrió el entendimiento por medio del Espíritu Santo para comprender su Evangelio y aceptar su gracia, en el versículo 17 de Romanos capítulo 6, versículo 17, comprender que fuimos comprados a un alto precio, que no fue por nuestros propios méritos, pasamos a ser la figura del esclavo a siervo, porque somos personas, somos individuos. El Señor nos ama y nos trata como hermanos. Por eso el Señor habla de que somos siervos, no esclavos, siervos. Y aunque nuestra deuda, el Señor fue pagada y somos libres, es decir, el Señor en la figura del esclavo hebreo, el Señor pagó nuestra deuda y nosotros no debemos nada a aquel que pagó nuestra deuda, empieza a formarse la palabra siervo en la Escritura. Y somos libres, por amor y gratitud decidimos nosotros obedecer y cumplir la voluntad del Padre Celestial, porque el Señor pagó nuestras deudas y nos dejó libres. Dijimos, no, tenemos una deuda con nuestro Padre, tenemos una deuda con Dios.
con Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. En el marco de nuestras vidas, con la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Y esta es la justificación eterna. Así nos ve el Padre, juez y justo. Recuerden que en la ley, allí en Éxodo y en Deuteronomio, el esclavo que decidía quedarse con su amo por amor, respeto y gratitud, se le hacía una marca. Bueno, Cristo nos hizo una marca cuando Él lavó nuestro corazón y selló nuestra vida con el Espíritu Santo. En el versículo 18 de Romanos capítulo 6 viene deduciendo lo que venimos hablando. En el plano espiritual somos siervos para dos propósitos. En el plano espiritual somos siervos para dos propósitos. O para muerte, condenación eterna, o para justicia, vida eterna. Como bien habla allí en Juan capítulo 8, versículo 31 al 47, que ya hemos leído y espero que lo hayas hecho, el versículo 19 de Romano, eso se ve en nuestro comportamiento en el plano humano, lo que hacemos, lo que decimos y lo que omitimos. Busca Mateo capítulo 12, versículo 29 al 31. Mateo capítulo 12, versículo 29 al 31. Pon en pausa el audio y después continuamos. Si realmente deseamos agradar a Dios, debemos hacer su voluntad. Antes no nos regía la voluntad de Dios porque éramos del pecado. Antes no nos regía la voluntad de Dios porque éramos del pecado, versículo 20, pero ello que nuestra fin era de muerte en el versículo 21. Y en el versículo 22 de Romano empieza con este contraste. Más ahora, un antes y un después. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17, búscalo, léelo, continúa con el audio después. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17. Nos dice, nuestra vida comenzó de nuevo. Ahora hay un ahora. Desde que llegamos a los pies de Cristo tenemos un ahora. Lo pasado quedó borrado y se comienza a escribir una nueva historia en nuestra vida. Aunque muchas de las consecuencias por nuestros actos tenemos que pagarlo, y esto es consecuencia del pecado, pero la carga la lleva Cristo. Y Él nos pide que tengamos una vida de santificación, ser como Él es. Es nuestra meta, para ello, esta es nuestra meta. Para ello tenemos que conocer su corazón. Y esto lo hacemos mediante su palabra, descubrirle día a día, descubrir su voluntad, para que un día moremos con Él en toda plenitud. En el versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, termina el apóstol resumiendo una verdad absoluta. La paga del pecado es muerte, condenación eterna. La paga del pecado es muerte. Pero hay una oportunidad y Pablo la llama dádiva, más la dádiva dice, cosa que se da como un regalo. Es espontáneo, gratuito y al alcance de todo. A Cristo. Solo debemos aceptarlo. Él es la vida, el único camino al Padre. Esta palabra griega que Pablo utiliza cada vez que se presenta a sí mismo como siervo de Dios, en Romanos capítulo 1:1, te voy a decir varios versículos, búscalo, fíjate cómo lo dice. Romanos capítulo 1:1, Tito 1:1, Santiago 1:1 y también 2 Pedro 1:1. Busca estos versículos y fíjate cómo se presentan ellos. Pon en pausa el audio y después continuamos.
Una vez que hayas leído estos versículos, fíjate que ellos mismos se autollaman siervo de Cristo, siervo de Dios. Y hay una palabrita griega que ellos usan que se lee doulos. Esta palabra se traduce como siervo, aunque no es una palabra que realmente tenga una definición concreta en el diccionario griego. ¿Y por qué te menciono esto? Porque es lindo entender cómo ellos han escrito la palabra mediante la guía del Espíritu Santo. Es una palabra que se traduce como siervo, no es que significa siervo, se traduce porque es una palabra compuesta. Es una palabra que viene que utiliza dos significados. De la palabra dobla, que se traduce esclavo, fíjate, doblos significa siervo, pero dobla significa esclavo. Doblos se traduce como siervos, pero de la palabra que viene dobla, que es esclavo, se traduce como esclavos. Y la otra palabra, perdón si me estoy haciendo una enredada, y la otra palabra es logos. O sea que, y logos se traduce de razonar, de entender, de comprender por propia voluntad, por amor y gratitud. Entonces, la palabra dobla, que significa esclavos, más la palabra logos, que juntas, fusionadas, la traducen como siervo, significa aquel esclavo que era esclavo, pero por ahora que tiene entendimiento, sabe y actúa por su propia voluntad, hace y sigue lo que su amo pide, entonces se traduce como esclavos. Y la palabra doulos que utilizan muchos de los apóstoles cuando se presentan, dicen, yo soy esclavo, yo soy un siervo por amor a aquel que me dio la libertad. Yo decido, yo elijo hacer esto, seguir la voluntad de mi Padre, porque fui comprado para ser libre. Por eso es que usan esta palabra que nosotros traducimos como, de doulos, traducimos como esclavos, porque es una decisión voluntaria. Y me encanta cuando la usan. Pero aquí, en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 23, todos, me da, me da esta curiosidad porque no usa la palabra doblos, no usa la palabra concretamente que nosotros traducimos como esclavos. ¿Por qué? Y esto fue lo que me llevó. Porque nosotros antes vivíamos enceguecidos haciendo la voluntad de nuestro Padre, aunque por voluntad, porque nosotros sabemos que si matamos a alguien, estamos haciendo algo grave. Si robamos, sabemos que estamos haciendo algo grave. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, se sintieron desnudos. Y el Señor les preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? Y todas las personas que hayan o no conocido a Cristo, todas las personas sabemos distinguir entre el bien y el mal. Lo sabemos. Sabemos lo que es una mentira, sabemos lo que es una mala palabra, pero nosotros decidimos hacer o dejar de hacer. Eso es nuestra propia voluntad. Somos enceguecidos ¿en qué? En el fin de nuestros actos. Somos enceguecidos de que todos nuestros actos son condenatorios, todos nuestros actos tienen consecuencias. En ese aspecto somos enceguecidos, por eso Pablo no usa en este capítulo 6 la palabra doblos, sino utiliza la palabra esclavos. Utiliza palabras muy similares de hacer entender esto. El ejemplo más grande que tenemos en la Escritura, lo dice Lucas capítulo 22, versículo 26 al 27. Y como venimos haciendo,
Para este audio, busca estos versículos, después continuamos. Lucas 22, capítulo 26, versículo 26 al 27. Lucas 22, 26 al 27. Qué grande este ejemplo. El Señor Jesucristo, siendo Dios, se llamaba siervo a sí mismo, porque Él no se decía a sí mismo que estaba en la mesa, sino que Él vino a servir. Es el ejemplo más grande que tenemos. Él se hizo siervo para hacer la voluntad de su Padre. Desestimó a ser como Dios, se hizo pecado. Busca Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Para que seamos libres pagando el precio. Y ya vamos terminando con este audio. Unos ejemplos buenos para tener en cuenta si realmente queremos agradar a Dios, si realmente queremos servirle de corazón y reconocemos que gracias a Él somos libres de nuestra condenación eterna. Busca Efesios capítulo 6, versículo 5, para que tengas presente de que debemos ser obedientes. Busca Colosenses capítulo 3, versículo 22, para que tengas presente que tenemos que ser fieles. Busca 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, 1 Timoteo 6, 1, para entender de que el respeto y el temor a Dios son necesarios. Tito capítulo 2, versículo 9, que es el deseo de agradar a aquel que te dio la libertad. Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, nos habla de que aunque haya momentos buenos y momentos malos, en todos tiempos debemos de agradar a nuestro Señor en lo bueno y en lo malo. Y recuerda esto, nuestras acciones son importantes, determinan a quién pertenecemos. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Nuestras acciones son importantes y determinan a quién pertenecemos. Y esta frase a mí me quedó muy marcada. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es mi Padre? ¿A quién obedezco? ¿A quién quiero agradar? Y te doy como bonus algo que estuve leyéndolo y me agradó mucho en esto de las traducciones de las palabras griegas en el Nuevo Testamento, que ya que traducimos de la palabra doulos como siervo, por eso le damos este sentido a la palabra doulos, a esta palabra compuesta, viene otra palabra, es la acción de servir. Y la palabra griega que utilizamos para ellos es diáconos. Somos siervos por amor y servidores de la iglesia, el cuerpo de Cristo por gratitud, la familia espiritual. Recuerda, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. ¿Quién es tu Padre espiritual? Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso domingo y que sigamos haciendo agradar a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.